Buenas tardes, familias nicaragüenses. Les saluda Berta Álvarez del Ministerio de Economía Familiar. El día de hoy le damos la bienvenida a este octavo webinar que lleva por nombre el rol de los medios de comunicación para la educación inclusiva. Esto en el marco del Plan Especial Fuerza Bendita que se está llevando a cabo desde diversas instituciones como es MEFCA, Canal 6, Ministerio de Educación, entre otros. El día de hoy me acompaña el compañero William Morales, quien es coproducción del Canal 6. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Muchas gracias por haberme extendido la invitación. Y en efecto, la idea es que hoy podamos hablar un poco acerca del rol de los medios de comunicación en la educación inclusiva, que es un tema que definitivamente nos compete a todas y todos los que de alguna forma desarrollamos comunicación, los que queremos desarrollar educación y los que queremos hacerla desde una perspectiva inclusiva. Creo que son tres ingredientes que deben estar siempre hermanados, no tratar de verlos como individuales, sino como integralmente parte de un todo. Así es, como parte, ¿verdad?, de nuestro día a día, los medios de comunicación son importantes también para promover la inclusión dentro de este sector, ¿verdad? Anteriormente podíamos ver que era un sector que que no tenía la suficiente atención. Hoy, gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno, hemos visto cómo se han venido restituyendo los derechos y es por esto que nace en el 2019 este Plan Especial Nicaragua Fuerza Bendita, en donde venimos realizando un sinnúmero de actividades para dar a conocer, promover y visibilizar también la laboriosidad y lo que hacen día a día estos emprendedores. Es por eso también que dentro del plan se está incluyendo en este caso la comunicación, porque es necesario ir sensibilizando a la población para que vayan rompiendo esos esquemas, podríamos decirle, de ver a una persona con discapacidad como una persona, ¿verdad?, que necesita ayuda para todo, y no es así. Los compañeros son tienen bastante autosuficiencia, ¿verdad?, para hacer las cosas. Es por eso que te agradecemos que nos estés acompañando. Ok, muchísimas gracias. Si quieren, vamos nosotros entrando en materia. Y por acá, bueno, me imagino que ustedes pueden estar viendo la presentación, ¿verdad?, que tenemos por acá. Ahí miramos el título y vamos a avanzar rápidamente. Bueno, comunicación y educación. Esto es importante porque aquí hay un quid de la cuestión y es importante irnos a él para entender un poco. Definitivamente, todo acto de educación empieza como un acto de comunicación, es decir, para yo poder educar, aunque sea un educador que estoy en un aula de clase o aunque lo haga a través de un webinar o aunque lo haga a través de un programa de televisión, siempre la educación es un acto de comunicación inherentemente. La comunicación no siempre es educativa. Ahí sí no encontramos una reciprocidad que sea directa totalmente. La idea es que podamos hacerlo de esa manera. Por eso miramos ese esquema que tenemos ahí: educación, cultura, entretenimiento, información, todo con un eje transversal que es la comunicación. Cualquier acto que nosotros queramos expresar de cultura, de educación, de entretenimiento, de información, siempre va a ser un acto inherentemente comunicativo, ¿verdad? Porque los humanos aprendemos a comunicarnos de forma inherente desde que nacemos, y lo que debemos lograr es que también sea recíproco, es decir, que toda comunicación que nosotros emprendamos también sea educativa, que es lo más complicado. A veces la comunicación se puede quedar solamente al lado del entretenimiento que tenemos por allá, que no está mal, pero también se puede hacer entretenimiento educativo, ¿verdad?, lo que se le llama edutainment. También esa comunicación se puede ir solamente al lado de la información, pero no quiere decir que una información no pueda ser eminentemente también educativa. Lo mismo con la cultura y en el caso de la comunicación. Entonces, entender esto, que siempre nosotros los humanos, seamos comunicadores o no seamos comunicadores, estamos ya realizando actos de comunicación. Debemos ahora plantearnos la cuestión de que esos actos de comunicación sean cada vez más educativos y que sean inclusivos. La educación per se debería contemplar la inclusividad como un ingrediente, parte para poder realizar ese elemento comunicativo, porque básicamente en la educación lo que queremos es llevar ese esquema de la comunicación emisor, receptor, mensaje a un nivel más allá, donde el mensaje realmente pueda quedar en el receptor y pueda aprender algo y además pueda ser recíproco. Entonces debemos pensar que si yo quiero que mi contenido educativo pueda llegar
debo pensar entonces en todas las personas que pueden ser mi público. Y eso incluye a personas con todo tipo de discapacidad. Y por ahí pasa entonces el proceso de comunicación. Estoy comunicando solamente para personas que normalmente pueden acceder a un tipo de comunicación como era tradicionalmente, o ahora estoy añadiendo elementos que sean inclusivos para que una persona, por ejemplo, sorda, pueda también acceder a mi contenido. Eso es importante, que siempre nos preguntemos, yo quiero educar en este tema, pero debo hacerlo de una forma en la que todo mi público, incluyendo a la gente con cualquier tipo de discapacidad, pueda gozar también de ese contenido educativo. William, al momento de realizar un material audiovisual, ¿verdad? ¿Qué elementos se tienen que tomar en cuenta para que sea un material inclusivo? Yo creo que hay algo importante y definitivamente eso nos habla acerca un poco aquí de más o menos la siguiente diapositiva ahí, que decíamos, el primer punto dice que debemos lograr visibilidad del protagonista con discapacidad y los expertos sobre el tema. Esto es algo importante para que un contenido audiovisual sea inclusivo. Lo primero que debemos pensar es la forma en la que estoy comunicando y el tema que estoy comunicando. Ambas cosas son importantes, pero creo que es más importante en este caso el cómo sobre el qué. El tema que queramos tocar puede ser cualquiera, como obviamente puede ser cultural, puede ser de entretenimiento, pero importa mucho el cómo lo estamos haciendo. La idea es que podamos nosotros darle prioridad, es decir, que realmente cualquier espectador con la discapacidad que tenga pueda sintonizar mi contenido audiovisual. Entonces eso implica, debo tener solamente, hay preguntas que nosotros mismos nos debemos hacer como comunicadores. ¿Debería tener un recuadrito en la esquina de mi pantalla? ¿Sería suficiente para que la persona con discapacidad auditiva pueda acceder a mi contenido, o puedo partir la pantalla por la mitad? O sea, podría realmente hacerlo. Nosotros en Canal 6, cuando sacamos algunas cápsulas sobre el coronavirus, luego dijimos, bueno, esta cápsula hay que hacerla inclusiva definitivamente. Pero dijimos, no es necesario, o sea, no basta con poner solamente un recuadrito en la esquina con un intérprete de lenguaje de señas. Partamos la pantalla y que la mitad de la pantalla sea las imágenes como tal, el voiceover que va indicado para las personas que pueden escuchar, y entonces la otra mitad de la pantalla era el intérprete de lenguaje de señas. Tratamos de dar ese equilibrio con el objetivo de que realmente cualquier persona que estuviera viendo con cualquier discapacidad pudiera gozar del contenido con las mismas oportunidades, ¿verdad? No siempre se va a poder hacer así, ¿verdad? A veces definitivamente hay que poner el recuadrito en la esquina porque quizá hay recursos audiovisuales que necesitan estar en pantalla. Es lo mismo que ese recuadrito en la pantalla sería el equivalente a los subtítulos, ¿verdad? Cuando veo un contenido que no está en mi idioma nativo, pues tengo que ocupar los subtítulos. Definitivamente cuando veo un contenido con subtítulos, no voy a poder estar tan al tanto de la imagen, pero es parte del espectro comunicativo. Entonces, yo creo que uno de los ingredientes principales para poder hacer contenido audiovisual que sea inclusivo es que nos preguntemos el cómo. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que realmente este contenido llegue a más personas, para que sea inclusivo, para que realmente cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda sentir que este material está creado para esa persona también? Desde el momento en el que estamos guionizando, debemos pasar por eso. Cualquier material audiovisual ya sabemos que pasa por preproducción, producción y postproducción. Un error sería empezar a pensar en la inclusividad del material hasta el momento de la postproducción. Es decir, hasta que ya estoy editando digo, bueno, ¿y ahora cómo lo hago inclusivo? A más de algunas veces seguramente nos ha pasado a todos los que producimos algún tipo de contenido audiovisual, que hasta la etapa de postproducción decimos, bueno, ¿ahora cómo hacemos? Agregamos un recuadrito, tenemos acá, y eso cuando lo hacemos así, se nota. Entonces es uno de los primeros pasos, no debemos quedarnos ahí. Debemos pensar en cómo hacer mi contenido inclusivo desde la guionización, es decir, por eso hablamos ahí de lograr visibilidad del protagonista. Es decir, podría ser el protagonista, es decir, el presentador de mi programa, una persona con discapacidad. Es decir, que lo que tenga en primer plano sea una persona, un intérprete de lenguaje de señas, sea que sea una persona sorda o que sea un intérprete de lenguaje de señas que aprendió en primer plano, y más bien lo que voy a hacer es doblar lo que la persona con el intérprete me está diciendo. Ahí sería, puedo hacerlo perfectamente, o sea, es romper ese paradigma de decir, bueno, normalmente tengo que tener un presentador
que pueda hablar y después un recuadro del lenguaje de señas que me esté traduciendo, subtitulando, por así decirlo, pero lo puedo hacer al contrario. De hecho, nos tenemos un ejemplo que vamos a ver ahí más adelante, donde hicimos eso. La presentadora es una persona sorda y ella está hablando con lenguaje de señas y lo que hicimos fue doblarlo eso para que entonces todas las personas pudieran. Entonces creo que eso es importante, lograr visibilidad del protagonista desde el momento de la preproducción, desde la guionización, decir, ¿cómo hago que este material sea inclusivo? Y eso es importante, no todos los presentadores o presentadoras que están ahora frente a una cámara de televisión, de celular, etcétera, porque ahora podemos hacer contenido ya no solo a través de los medios tradicionales, no tienen por qué ser a lo que hemos acostumbrado siempre. Puede ser una persona con discapacidad porque tiene perfectamente la capacidad para hacerlo. Nosotros que hemos venido trabajando con este tema lo hemos podido ver. Sí, anteriormente nosotros tuvimos una capacitación que se hicieron con los compañeros técnicos que están en los territorios y el personal que está directamente atendiendo a los protagonistas con discapacidad. Y una persona con discapacidad fue quien nos dio las pautas, ¿verdad?, de cómo podíamos ir tratándolo. Y igual teníamos un recuadro en la parte de abajo de la pantalla, se hizo en línea la conexión y una persona con discapacidad fue quien estaba traduciendo en el lenguaje de señas. Correcto. Como podemos ver, ahí otros ejes son importantes, dice, fomentar una cultura de inclusión como eje transversal de contenido variado. Es decir, lo que hablábamos quizá un poco antes de iniciar, de que no deberíamos solamente pensar en, bueno, tengo este contenido que es inclusivo y este contenido que no es inclusivo. Este contenido se presta para ser inclusivo y este no. Deberíamos pensar de que la inclusividad debería ser un eje transversal en cualquier tipo de contenido que estemos realizando. A cualquier hora. A cualquier hora, en cualquier tipo de medio que estemos utilizando, pues puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser la televisión como tal, puede ser un TikTok, etcétera, pero debemos pensar, bueno, todo el contenido que yo haga deberíamos aspirar a que fuera inclusivo, es decir, que no hayan programas que son, programas que son para personas con discapacidad y personas que no. Poco a poco hay que ir rompiendo esa barrera, que todo contenido pueda lograr ser inclusivo, porque que sea como un eje transversal, que se transforme. Decíamos que el papel de la televisión es eso también, servir de facilitador en la capacitación técnica para empoderar a nuevos protagonistas de la producción audiovisual nacional. Eso es importante. Como decíamos, definitivamente ya los medios tradicionales, aunque sí juegan un papel importante, en algunos contextos no son los más importantes. Ya quizá hay muy poca porcentaje de la población que vea solamente televisión, o que escuche solamente radio. Quizá la población joven sobre todo y que tiene acceso a internet consume otro tipo de contenido y generan también otro tipo de contenido, porque hoy en día el consumidor no solamente es consumidor, sino que es productor, a lo que se le llama prosumidor, es decir, que produce y también consume el contenido. Es decir, hay muchas personas que producen TikTok y consumen TikTok también, muchas personas que producen Instagram y consumen Instagram. La mayoría de las personas en redes sociales, en mayor o menor escala, somos prosumidores, es decir, producimos ese material y también lo consumimos. Es decir, y creo que el rol entonces de los papeles de los medios de comunicación tradicionales, que quizá tenemos un poco más de experiencia, es servir de facilitador en ese proceso de capacitación técnica para que estas nuevas personas que están produciendo contenido, sin que sea específicamente su trabajo como tal, pero sobre todo si es su trabajo, que puedan hacerlo desde un contexto que sea inclusivo. Y finalmente decir que ser un aliado estratégico de las instituciones como por ejemplo MEFCA, que trabajan en pro de la educación inclusiva. Hoy en día el tema de la educación ya no solamente concierne a lo que pensaríamos en un primer plano, MINET, CNU. No, realmente miramos que la es más generalizado en las instituciones. La Comisión de Educación incluye a otras instituciones, incluye a MEFCA, incluye a Canal 6, incluye INATEC, porque realmente hay muchas personas que estamos haciendo producción audiovisual y que estamos haciendo educación y que todos deberíamos aspirar a hacerlo desde un punto de vista inclusivo. Así es, porque cada institución va poniendo su granito de arena y luchando por ese objetivo, ¿verdad? Que ha sido uno de los pilares fundamentales también de nuestro gobierno, una educación gratuita, una educación inclusiva, no importando la raza, no importando el color, no importando de dónde venís ni quién sos, simplemente
la educación es muy importante para poder salir adelante. Y es lo que hemos visto que viene haciendo Canal 6, con Canal 15 también, que hemos visto, son bastante atractivos los programas también educativos que ustedes tienen, y podemos ver también de que también están ya trabajando las teleclases con lenguaje de señas. Sí, y precisamente hablando de una experiencia concreta, tenemos ahí el programa Agarrar la Seña, que es uno de los primeros esfuerzos que se hizo por hacer un programa que realmente respondiera a esta agenda de inclusión en cuanto a la televisión educativa. Tenemos alrededor de 50 capítulos, un método completo de enseñanza del lenguaje de señas. De hecho, la temporada completa te sirve, o sea, si una persona ve que lo tenemos en YouTube, por ahí tenemos un video que ya vamos a ver dentro de poco, pero si vos te metes al YouTube de Canal 6 y pones a dar la seña, están todos los capítulos uno tras de otro en una lista de reproducción, y si los ves realmente y los practicás, ya te podrías comunicar. Quizá no sería un intérprete, ¿verdad? Certificado, pero ya te podrías comunicar. Esta fue una coproducción entre la Asociación de Sordos de Nicaragua y Canal 6. Y ha tenido diferentes medios de transmisión, ¿verdad? La televisión abierta, televisión por cable, YouTube, incluso se hizo una versión en DVD, un empaquetado que se llevó para los lugares donde quizá no hay tanto acceso a la televisión o al internet como tal que pudiera. Entonces, esta fue una de las primeras experiencias que nosotros tuvimos como Canal 6, creo que empezamos eso ya hace como unos 7 años, se empezó con este proceso, y realmente fue una gran experiencia que nos da como un baño de realidad realmente a todos y cada uno de los que estamos incluidos dentro de la producción audiovisual, porque planteó retos que nunca antes nos habíamos preguntado, ¿verdad? Bueno, ahora cómo vamos a hacer esto, o sea, y lo primero que uno pregunta, ¿verdad? Quizá dentro de la propia ignorancia, porque a veces nosotros permanecemos ignorantes ante algunos temas simplemente por a veces indiferencia de realmente no querer investigar sobre ese tema. Bueno, lo decía, vamos a hacer un programa con personas que tienen discapacidad auditiva, es decir, que son sordas y que también son mudos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, y entonces ya es, bueno, vamos a ocupar a un intérprete que es quien va a estar doblando en tiempo real, y toda fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Sí, ya lo decías anteriormente, actualmente los jóvenes, la mayoría de los jóvenes casi no ven televisión, pero en esta era digital todos los chavalos y chavalas, ¿verdad?, están conectados con sus teléfonos, y desde ahí, ¿verdad?, esa es una excelente opción a tenerlos en YouTube, también en las redes sociales, porque es una forma de que los chavalos vayan conociendo, ¿verdad? Y es bonito, ¿verdad?, venir aprendiendo día a día, ¿verdad? La vida es una escuela, como decimos, y venimos aprendiendo día a día, y el trabajar con este tipo de personas, ¿verdad?, es bastante gratificante, porque eso es lo que nos motiva a nosotros también como Ministerio de Economía Familiar, verlos cómo ellos vienen avanzando, viendo cómo ellos vienen prosperando, y hemos tenido un sinnúmero de actividades entre intercambio, entre capacitaciones, expoferia, y también en el tema digital, porque es muy importante para los emprendimientos en estos tiempos que ellos vayan conociendo. Sí, vamos a ver por ahí un video que tenemos preparado, que es una partecita de el programa Agarrar la Seña, uno de los capítulos de Agarrar la Seña. Si quiere lo vamos a ver, compañero.
Ok, como podríamos ver entonces, ahí teníamos uno de los primeros programas que se hizo, agarrar la seña, un método completo donde clase tras clase se puede ir aprendiendo. Y realmente si una persona que no tiene ningún tipo de idea sobre el lenguaje de señas ve toda la serie completa, pues puede aprender a comunicarse, al menos en el sentido básico, con una persona que tenga alguna discapacidad auditiva. Y como pudimos ver en el video, también hay algunas señas que todavía nosotros hacemos. Sí. Hay algunas señas que nosotros hacemos a veces a diario, ¿verdad? Y es importante por eso conocer cómo podemos comunicarnos con ellos. Sí, definitivamente creo que es importante arrojar un poco de luz y reflexión sobre esta cuestión. Quizá todos queremos aprender otro idioma, o sea, es decir, quizá queremos aprender inglés, que no está mal, quizá queremos aprender ruso, no sé, etcétera, pero quizá antes de poder tener contacto con el lenguaje de señas no nos planteamos aprender el lenguaje de señas como un segundo idioma, y que realmente debería ser un anhelo pues, de cualquier persona, así como querer aprender otro idioma, porque realmente te da la posibilidad de poder comunicarte. Realmente nosotros, a pesar de que hemos trabajado con estas personas a lo largo del tiempo, realmente todavía no nos podemos comunicar, pero lo poco que nos podemos comunicar, realmente te das cuenta de que te estás perdiendo de un mundo. O sea, realmente las personas con las que grabábamos eran personas muy amables, con un gran sentido del humor. Al principio, pues, cuando estábamos grabando, quizá todo era muy rígido y todo, porque nos estábamos conociendo, pero luego empezó a ser realmente una gran amistad. Nos dimos cuenta de que las personas sordas nos identifican a todos, entre ellos y a todo mundo, con una seña. Es decir, lo identifican obviamente para no tener que decir el nombre, deletearlo, es decir, tener que decir William, es muy largo, ¿verdad? Entonces es mejor con una seña, ¿verdad? Una seña se refiere específicamente. Entonces ya empezábamos a bromear, ¿cómo es la seña de este? ¿Cómo es la seña de aquel? Y eso es importante porque, o sea, te lleva a que realmente el lenguaje es eso. O sea, el lenguaje es la oportunidad de poder conocer la humanidad de la otra persona realmente. Si estuviéramos acá y no habláramos el mismo idioma, pues no pudiéramos establecer una relación que realmente nos ayude a conocernos. Nos estaríamos perdiendo muchos aspectos de tu forma de pensar, te estarías perdiendo algunos aspectos de mi forma de pensar, que es lo que nos enriquece. Al fin y al cabo, las personas somos un cúmulo de experiencias que vamos acumulando, y si solo acumulamos experiencias de un solo sector, entonces puede que nuestra visión del mundo sea limitada. Y creo que el lenguaje de señas, aprenderlo, nos abre una puerta realmente. Y ya después, en ese momento, pues yo soy delgado, pero en ese momento era mucho más delgado. Cuando empezamos a grabar esto, entonces mi seña era esta. Entonces decía, si ocupaba gorra, entonces esta seña era esta. Y entonces ya después era que por un tiempo, era como que ya nos llamábamos entre nosotros a través de nuestra seña. Y realmente lo que te quiero decir es que el proceso de generar este programa de televisión nos llevó a un aprendizaje más allá de lo que el programa de televisión como tal planteaba. Nos llevó realmente a una reflexión, a todo el equipo de producción que estábamos en ese momento, a plantearnos la reflexión de que realmente hay un mundo ahí que nosotros a veces nos estamos perdiendo porque quizá antes no había una agenda exclusiva, una agenda intensiva para hacer contenido inclusivo. Entonces quizá lo mirábamos como algo muy distante, y esto nos ayudó a verlo como algo mucho más cercano y por ende necesario. Sí, porque ya lo decías, nosotros también a partir de que empezamos a trabajar con este plan especial, hemos venido creando lazos también bastante afectivos con estas personas, y también a la vez nos vamos sensibilizando, ¿verdad? También con estos programas. Con educación inclusiva, no solamente ellos se están incluyendo, sino que de cierta manera también nos incluimos nosotros en esto. ¿Por qué? Porque nos vamos sensibilizando de, primeramente, pensar el no puede o la manera, pues, las referencias, las palabras, a veces como les decíamos a ellos, que el inválido y todo, esos términos, ¿verdad?, han venido cambiando porque ya los vamos conociendo, nos vamos sensibilizando porque todos somos diversos. Sí, definitivamente la palabra, sí. Y entonces, definitivamente, como vos decías, eso es bastante importante, y yo creo que lo que más, si yo tuviera que rescatar una experiencia de esto, es que a veces nosotros puede que tengamos esa idea equivocada
de decir, bueno, voy a hacer algo por ellos. No, o sea, es la vida más equivocada que podemos tener. Realmente nosotros, a través de otra experiencia, nosotros somos los que hemos aprendido cosas que ni por cerca teníamos idea. O sea, realmente debemos abrir ese abanico de posibilidades a que nos estamos limitando a aprender. O sea, cuando digo de que debemos abrirnos a la inclusividad y que debe ser, no es porque le estemos haciendo un favor o estemos haciendo algo que es bueno solamente para las personas con discapacidad. No, o sea, estamos haciendo algo que también es bueno para nosotros, una retroalimentación de la que estoy seguro que vamos a aprender algo. Sí, son personas bastante amables, bastante creativas, innovadoras y como lo decías anteriormente, ¿verdad? Ya trabajando con ellos vas creando y vas conociendo los mejor de que son personas muy capaces y que a pesar de la discapacidad que ellos tienen no se dan por vencidos. Muchos de ellos ya han venido creando sus emprendimientos, ya tienen sus emprendimientos prósperos. Por ejemplo, tenemos la compañera de las artesanías Las Palmas, allá en Madrid, una compañera que ya está dando trabajo a otras personas dentro de su emprendimiento y que sus productos ya están saliendo hasta fuera del país. Definitivamente, y ya que está hablando de ese tema, vamos a hilarlo con lo de la siguiente diapositiva, que hablamos acerca de la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, que es un programa, una actividad que ha salido en conjunto entre Canal 6, MEFCA, MINET, DINATEC y otras sin número de instituciones que seguramente algunas se me escapan por ahí, se van a enojar luego, pero ellos saben quiénes somos todos los que estamos participando en la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, que ha sido una experiencia enriquecedora, porque a veces quizá cuando hablamos de el contenido, que decimos el rol de los medios de comunicación en la educación, en la educación inclusiva, quizá no imaginamos solamente programas de televisión específicamente, es decir, generar contenidos audiovisuales per se, y no precisamente. Debemos pensar que hoy en día los medios de comunicación somos un poco más que eso, más que hacer programas televisivos como tal, y un ejemplo, la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita es una experiencia en la que hemos podido aprender muchísimo, una propuesta integral de educación práctica y respuesta a las necesidades reales. Esa es la idea, o sea, que realmente este programa de Nicaragua Fuerza Bendita, esta plataforma, pueda ser una propuesta integral de educación donde la población también en general puede tener contacto de primer nivel con emprendedores con discapacidad, que antes quizá uno podría pensar de que era muy complicado hacer un evento de este tipo, pero realmente nos damos cuenta de que la limitación solamente está en nuestra mente. La mayoría de las limitaciones, todas las limitaciones solamente están en nuestra mente y somos nosotros los que tenemos esa limitación. Este programa, esta plataforma Nicaragua Fuerza Bendita nos ha enseñado diversas cosas. Los que hemos estado a cargo de generar el evento como tal, hemos aprendido muchísimo. Es decir, ahora yo como responsable de postproducción de Canal 6 y de diseño, entonces, no solamente yo, ¿verdad? El equipo de Canal 6 nos dedicamos en cuanto a la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, a realizar todo el diseño del evento como tal, es decir, hacemos una maqueta en 3D de cómo va a ser el evento, y entonces lo primero que llegamos y decimos, bueno, este lugar no tiene accesibilidad para personas con silla de ruedas. Este lugar le hace falta una rampa aquí. Este lugar, o sea, cosas que quizá antes uno pasaba por alto, pero que ahora yo cada vez que llego a un lugar digo, la experiencia. Bueno, sí, este lugar, mira, no es tan accesible, porque a veces los lugares tienen rampa para personas con discapacidad, lugares privados, etcétera, que tienen rampa para personas con discapacidad, pero la entrada principal está acá, que quizá tiene grada, y la entrada con rampa hay que ir a dar una inmensa vuelta. Bueno, inclusividad, pero tal vez y sobre todo eso lo encontramos en lugares privados, pero miramos que ahora muchas de las instituciones públicas, parques y etcétera, que el gobierno ha venido construyendo, sí tienen esa oferta inclusiva. Siempre cuando llego y veo un baño, digo, bueno, este baño está pensado para personas con discapacidad, este baño no. Hasta los autobuses. Sí, los autobuses, etcétera. O sea, es una experiencia en la que uno va aprendiendo realmente. La Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita combina todas las instituciones y protagonistas de la educación inclusiva en el país y sirve como un escaparate para conocer la oferta productiva, económica y creativa de la comunidad con discapacidad en Nicaragua. Como vos decías, realmente hay una inmensa comunidad de personas con discapacidad que no se han quedado de brazos cruzados, que realmente hacen una gran oferta productiva y son, valga la redundancia, productos
de excelente calidad. O sea, yo que he participado en este Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, siempre compro mis cositas porque digo, o sea, realmente que son cosas de excelente calidad que no tienen nada que envidiarle a cualquier otro emprendimiento. Así es, y también a lo largo del año, ¿verdad? De todas las actividades que hemos venido realizando, también tenemos los concursos departamentales de manualidades que se realizaron, ahora el concurso nacional que va a ser este fin de semana, ¿verdad? Porque la Expoferia Nacional Fuerza Bendita se va a estar celebrando este 25 y 26 de septiembre en el Parque Las Madres. Cordialmente todos invitados para que vayan a conocer el trabajo de todos nuestros emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Bellezas de artículos que van a estar ahí, hasta porque ellos no se quedan atrás, hasta gastronomía ellos elaboran. No, y muy rica. Hay una de Cerdimás, creo que se llama, que los productos son riquísimos. yo siempre que me toca hacer el documental, hablo con la emprendedora, perdón que no recuerdo el nombre, la propietaria de Cerdimás, y he visto cómo, al menos en estos años que hemos venido siendo Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, ese emprendimiento ha ido creciendo y realmente ofrecían unos 2 o 3 productos y ahora tienen varios productos. El empaquetado ya es un empaquetado de primer nivel, realmente que se ve como realmente los emprendedores le están echando ganas. Así, todo esto, bueno, gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad? Sí, claro. Mediante el acompañamiento permanente desde las distintas instituciones que hemos venido realizando. Sí, definitivamente, ya casi para ir culminando porque el tiempo ha volado, pero miramos ahí en uno último de los puntos, dice que también la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita llama a la reflexión a las instituciones y personas sobre temas como la accesibilidad e inclusión integral, lo que te decía anteriormente. Quizá nosotros llegamos y ahorita que lo vamos a hacer en el Parque Las Madres. Ahí hay varios negocios que ya están ahí y ahora que puedan acceder a ser parte de este programa, de este proyecto de la Expoferia, van a ver, bueno, quizá mi local no está lo suficientemente acondicionado para atender a personas con discapacidad. Entonces ya les llama a la reflexión. Entonces esa es la idea, poder hacer todo tipo de actividades, no solo contenidos audiovisuales, que puedan llamar a la reflexión a todos los ciudadanos en general y decir, bueno, quizá yo tengo un negocio, pero nunca había pensado que mi negocio no brinda quizá todas las facilidades para que personas con discapacidad puedan venir a mi negocio, entonces me estoy perdiendo un gran segmento del público, ya viéndolo desde una perspectiva productiva. Y así, o sea, muchas personas que quizá van e interactúan con personas con discapacidad que quizá nunca lo habían hecho por un motivo u otro, se dan cuenta de que la barrera que habían pensado que existía solamente estaba en sus mentes. Y esa es la idea, que podamos ir pensando en todo tipo de actividades que puedan lograr esa inclusividad de una forma integral. Es decir, no, esta actividad es para personas con discapacidad, esta actividad no, sino que cada vez todas las actividades y todos los contenidos que estemos produciendo y generando sean inclusivos de una forma integral. Van a irse incluyendo ellos porque son bastante capaces, personas bastante capaces, inteligentes, ya lo decía anteriormente, creativos, y uno a veces uno que hay, wow, hay unos productos que ellos elaboran pues que... Sí. Ellos son ejemplo para nosotros. O sea, yo perdón que se me olvidan los nombres, pero hay una hamaca y la velocidad con la que le hace el muchacho es ciego, pero la velocidad con la que teje la hamaca, o sea, que hay inmensa práctica realmente y son de muy excelente calidad. Y, o sea, así como ese, hay muchas experiencias que yo he podido ir viendo, palpando, conociendo en primera persona, que puedo decir realmente uno se sorprende de toda la creatividad, la capacidad realmente, la autosuficiencia y sobre todo la determinación. Porque quizá a veces lo que separa a un emprendedor de una persona que no ha decidido emprender es la autodeterminación. Decir, bueno, yo sí puedo salir adelante, puedo seguir, independientemente de las condiciones que me rodeen. Vamos solamente a ver el siguiente video, que es quizá la introducción de uno de los documentales que se hizo de la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, y hay un detalle que quiero que veamos. Bienvenidos a la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita. Emprendimientos que inspiran. Un espacio para todos y todas.
Nicaragua Fuerza Bendita es un programa del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que ha sido impulsado desde el Consejo de Comunicación y Ciudadanía con la orientación de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Precisamente esta iniciativa con el objetivo de... Entonces por ahí mirábamos una breve introducción de uno de los documentales que se ha hecho de la Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita, y hay solo algún par de aspectos que quiero destacar. El primero, podemos ver de que la bienvenida al video como tal lo da entonces esta compañera, que es una compañera sorda, que fue quien ella en el lenguaje de señas dio la bienvenida y luego eso se dobló. Eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. Puedo hacer un contenido que sea inclusivo donde invierta los papeles. Quizá normalmente tenemos a una persona audioparlante hablando y luego doblado acá para el lenguaje de señas. En este caso quisimos hacer lo contrario. En primer plano, una persona con una discapacidad auditiva sorda y entonces doblándolo para que las personas audioparlantes también pudiéramos ser partícipes de eso. Entonces esa es una idea. También podemos ver ahí que apareció como un mapa táctil que hicimos de la Expoferia, cómo estaba, para que las personas ciegas que llegaran pudieran entonces darse una idea de cómo estaba distribuido. Esto hemos ido aprendiendo mucho, o sea, hicimos este mapa y la idea era, había una línea punteada y otra línea que era como línea continua para poder decir cómo ir hacia los stands de gastronomía, cómo poder ir hacia los stands, cómo ir a los baños, etcétera, porque nosotros como diseñadores, Ricardo lo sabrá, Ricardo Navarro, uno de los diseñadores de Canal 6, que siempre hemos estado pensando, bueno, hay un tema que siempre que sea una actividad es la señalética. Señalética es poner, bueno, dónde están los baños, dónde está la gastronomía. Bueno, pero esa señalética tiene que ser inclusiva. ¿Cómo hacemos para que esa señalética también funcione para una persona ciega, que también funcione para una persona sorda, que también toda la expoferia como tal sea accesible para una persona en silla de ruedas, una persona con muleta, etcétera? Entonces, pensar en todos esos aspectos realmente ha sido una bendición, porque nos llama a la reflexión de realmente poder generar contenido y actividades que sean inclusivas de una manera integral. Así es, porque debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos quizás alguna discapacidad, no nos gustaría que nos traten como unas personas que no podemos, sino que unas personas que somos capaces y que nos podemos valer de nosotros mismos, ¿verdad? Siempre y cuando estén prestas las condiciones para la actividad. Así que muchísimo gusto, un placer haberte tenido hoy con nosotros, esperamos que nos visites muy pronto. Y esto, compañeros y compañeras, es el 8º webinar del Plan Especial Nicaragua Fuerza Bendita. Tenemos muchas más actividades. En el año hemos realizado más de 100 actividades con las personas con discapacidad y vamos a seguir, porque es uno de los mandatos de nuestro gobierno, ¿verdad? La inclusión de las personas con discapacidad, la restitución del derecho de las personas con discapacidad, y nosotros somos ese camino, ¿verdad? Así para que ellos puedan lograr sus objetivos. Muchas gracias, pasen buenas tardes.